Buenas noches a todos. Espero que me estén escuchando. Doctor, ¿me confirmo? Todo bien. Bueno, les damos la bienvenida a este encuentro de sesiones académicas Servit. En el día de hoy vamos a tener como invitada especial a Valentina Salazar. Ella es una de las residentes de medicina de nuestra institución. El tema que se va a tratar en este momento es trastorno antisocial de personalidad y trastorno de la conducta. Esto es un trastorno más común de lo que pensamos, ¿cierto, doctor? Exactamente. Y Muchas gracias, Ana. Ujú. es un tema que realmente es muy interesante y más para las personas que no conocemos de él, que ahondemos más como en este tema. Doctor, le doy paso a usted para que le dé introducción al tema, para que salude a las familias, a todos los colaboradores que están hoy acompañándonos. Y les agradecemos a todos la asistencia. También le pido el favor a todas las familias que dejen un mensajito con el nombre de ustedes y asimismo el familiar al que ustedes acompañan en nuestra institución. Listo. Muy bien, Ana, pues muchísimas gracias como siempre por la introducción. Pues primero, pues una disculpa por parte también del doctor Ramón, que ha tenido en el momento como un poco de conflictos como para poderse conectar, pero él siempre permanece como muy pendiente de estas sesiones académicas. ¿Listo? Entonces, en este sentido, pues bueno, vamos a realizar el día de hoy nuestra sesión académica en torno a la cuestión del trastorno de conducta y el trastorno antisocial de la personalidad. El trastorno de conducta, que es uno de nuestros padecimientos o uno de los diagnósticos que encontramos de una manera mucho más frecuente, ¿cierto? Que se inicia, pues, sobre todo en la adolescencia temprana, ya un poquitico después de la infancia, en la infancia normalmente manifestado como trastorno oposicionista desafiante, que es otro de los trastornos que muy comúnmente llegamos como a encontrar en nuestros adolescentes, y que este trastorno de conducta en la adolescencia puede llegar a surgir como un trastorno de la personalidad, que sobre todo pues está enmarcado por el trastorno antisocial de la personalidad, ¿cierto? Entonces, como nosotros sabemos que el trastorno de conducta es uno de los trastornos más frecuentes que nosotros como institución recibimos, que nosotros como institución tratamos, de ahí la importancia que también los familiares, los formadores y la gente de nuestra institución tenga bien el entendimiento de cuáles son las características tanto del trastorno antisocial que se presenta en los adultos como del trastorno de conducta, con una finalidad como preventiva de detección y de conocimiento, ¿cierto? Y para ello, pues a cargo de esta sesión académica se encuentra la doctora Valentina Salazar Betancourt, ¿cierto? Que es, como decía Ana, nuestra otra de las médicas internas que están realizando su rotación dentro de la clínica Servit, precisamente, quien se ha empapado dentro de todo el tema del manejo psiquiátrico que nosotros tenemos en la institución y que se vio interesada sobre este tema. ¿Listo? Entonces, por favor, doctora Valentina, ¿le puede dar a compartir como su presentación? Buenas noches, claro que sí, yo voy a compartir la presentación. Bueno, en este momento se ve grande la pantalla. Oh, está bastante bien, se ve bastante bien, lo escuchamos. Listo, entonces, buenas noches, mi nombre es Valentina Salazar, como les decía el doctor Eric, soy médica interna de la Universidad Cooperativa y el día de hoy vamos a hablar sobre trastorno antisocial de la personalidad. Bueno, para iniciar debemos tener en cuenta qué es la personalidad. La personalidad son ciertos conjuntos de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona específica y esto es lo que la diferencia de las demás. Hay que tener en cuenta que esto es un patrón que es característico, como les decía, del comportamiento de las personas, son patrones duraderos, se perciben y es de cómo se relaciona y se piensa acerca del medio ambiente y de uno mismo. Esto
se evidencia en diversos contextos, ya sea en cuanto a contextos personales o contextos sociales. Acá se pueden evidenciar cierto conjunto de emociones, pensamientos, conductas que se caracterizan a las personas como únicas y lo que hace que sean estables y predecibles en cuanto a las demás personas. Este es un proceso de evolución que se realiza desde el nacimiento de las personas hasta aproximadamente a los 18 años, donde se dice que ya la personalidad toma su rumbo y es allí donde las personas ya se sienten como identificadas. Hay que tener muy en cuenta que las experiencias que son tempranas en la infancia son muy influenciables en cuanto a la personalidad de las personas. Y esto es lo que hace que este determinante sea para construir esta personalidad. La personalidad, como les decía, de cada persona es única. Hay que tener en cuenta el temperamento de las personas, el carácter, su influencia sociocultural, la biografía personal y las bases genéticas de las personas. Bueno, hay que tener en cuenta cuando hablamos de personalidad dos elementos muy importantes, que son el temperamento y el carácter. El temperamento es una característica heredada, es decir, biológica. Esta característica no es modificable, es innata, es decir, los seres humanos nacemos con un temperamento. Esto no se cambia por los actos de las personas, no es educable, es decir, no es que vamos a cambiarle el temperamento a las personas, no, cada persona viene con esta. Y el carácter, que este es lo que son las características que se adquieren, que se aprenden a través de un proceso de crecimiento, en el cual el ser humano empieza a socializar y a partir de esta socialización crea un aprendizaje y el carácter moldea el temperamento, más no lo cambia, por lo que decimos que el carácter es algo adquirido, este sí se modifica a partir de las creencias socioculturales, es educable y se puede controlar. Debemos tener en cuenta que el carácter es la unión del temperamento más ciertos hábitos aprendidos más el comportamiento, lo que nos forma la personalidad. Cuando hablamos de personalidad, tenemos como dos subdivisiones, lo que es una personalidad normal y una personalidad anormal. Pero esto, acá es donde empezamos a ver los trastornos de personalidad de las personas. Una personalidad normal que se entiende por esta, que una persona tiene la capacidad de adaptarse al ambiente, es decir, dependiendo de las circunstancias, esta puede crear ciertas cosas, ambientes. La percepción de uno o del ambiente es constructiva, es decir, acá que cada persona construye dependiendo de sus necesidades. Los patrones de conducta son saludables, aportan a la sociedad, aportan a mi vida personal y se adapta, se construye, es hábil para entender su mundo y establece relaciones interpersonales. Cuando tenemos una personalidad anormal, en este caso el individuo se vuelve una persona inflexible y poco adaptativo, no acepta los cambios, no es capaz como de seguir una conducta y de estar como en armonía con ciertos espacios. La percepción de uno mismo o del entorno son negativas o frustrantes. Son personas negativistas, creen que nada les sale bien, actúan de una forma muy brusca frente a los diferentes cambios de la vida. Y los patrones de conducta tienen efectos negativos, tanto en su vida personal, en su vida amorosa, en su vida laboral, en su vida social, en todos los aspectos. Bueno, ya para hablar un poquito de trastornos de personalidad, entonces acá debemos tener en cuenta que son patrones prolongados de comportamientos, emociones y pensamientos que difieren de las expectativas culturales de un sujeto. Es decir, acá las expectativas de una cultura es que las personas sean como buenas, que las personas vayan por un camino, que vayan a contribuir a bien a una sociedad, pero estas personas con trastornos de la personalidad se empiezan a salir de estos rangos. Tienen rasgos dominantes, inflexibles y desadaptativos, se conforman en la adultez joven o en la adolescencia y alteran el funcionamiento, como les decía ahorita, de la como persona, en la familia social y en el trabajo. Generalmente, estos son personas egosintónicas, es decir, no se aceptan, pues no son aceptados y provocan cierto malestar para ellos mismos. La conciencia de la enfermedad es escasa o inexistente. Ellos no aceptan que tienen alguna diferencia, que tienen alguna enfermedad, sino que están como en una postura en la que lo que ellos digan y lo que ellos sienten
es como lo verdadero y no hay nada que pueda afectar esto de ellos. Y estos trastornos de personalidad afectan aproximadamente al 10% de las poblaciones general. Hay que tener en cuenta que hay ciertas características de unos trastornos de personalidad, que es que las personas se sienten omnipresentes. Es decir, en la mayor parte de las situaciones, ellas se manifiestan con su trastorno de personalidad en su mayor parte del ciclo vital de su vida. No es que un día esté feliz, otro día esté aburrido, otro día esté bravo. No, siempre en la mayor parte está con las mismas características que ahorita se las voy a decir. Es inflexible y rígido, perjudica el desarrollo suyo individual y no se permite adquirir habilidades nuevas. Es decir, es como cerrado en su realidad y no se abre hacia ciertas experiencias nuevas que pueden mejorar su vida. Y el malestar del individuo es tanto para él como para las personas que los rodean. Bueno, hay 3 tipos de trastornos de la personalidad. El grupo A, eso se clasifica pues como 3 clústeres. El grupo A son personas que se consideran extrañas, raras, excéntricas. Esto tiene una subdivisión. El grupo B, que es en el que en este momento nos vamos a enfocar, pero en cuanto a antisocial, que es la inclinación excesiva a lo emotivo con dramatismo y las conductas erráticas, y el grupo C, que es una personalidad ansiosa o temerosa. Entonces, como vamos a enfocarnos en el grupo B, debemos tener en cuenta que hay 4 subdivisiones, que es límite o borderline, histriónico, narcisista, y en este caso, el que les voy a hablar, que es el antisocial o sociopático, y el diagnóstico de estas enfermedades es clínico. Bueno, entonces para entrar ahora sí a trastorno antisocial de la personalidad, debemos tener en cuenta que hay ciertos criterios para el diagnóstico de esta. El primer criterio es un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás, que se presenta aproximadamente desde los 15 años, como lo indican 3 o más de los siguientes ítems. Hay que tener en cuenta que ese diagnóstico se hace a los 18 años, pero desde los 15 se empieza a evidenciar. O es más, desde antes, con el trastorno de conducta, que es un predictor que si no se corrige a tiempo, las personas pueden llegar a un trastorno antisocial. Entonces, los ítems son, primero, fracaso para adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al comportamiento legal, como lo indica el perpetrar repetidamente actos que son motivo de detención, es decir, robos, hurtos, crear fuego, peleas, golpes, problemas en todo el aspecto social. Segundo, es una deshonestidad indicada por mentir repetitivamente, utilizar un alias, estafar a otros para obtener un beneficio personal o por placer. La tercera es que estas personas son impulsivas o tienen incapacidad para planificar el futuro, es decir, ellos creen que en el presente ellos pueden tomar todas las decisiones y no pensar qué puede tener, qué consecuencias puede tener a un futuro. El cuarto es irritabilidad y agresividad, indicados por peleas físicas repetidas o agresiones. Hay que tener en cuenta que estas personas actúan y no les importa qué consecuencias vaya a tener para las demás personas o para ella en un futuro. Listo. Quinto, es una despreocupación imprudente por su seguridad o la de los demás. Simplemente actúan, es decir, en un auto conducir a altas velocidades sin pensar que se pueden chocar, que se pueden matar o algo. 6, irresponsabilidad persistente, indicada por la incapacidad de mantener un trabajo con constancia o de hacerse cargo de sus obligaciones económicas. 7, falta de remordimientos, como lo indica la indiferencia o la justificación del haber dañado, maltratado o robado a otras personas. Otro de los ítems es que este sujeto, como les decía ahorita, debe tener al menos 18 años, que se empieza a evidenciar desde los 15, pero a los 18 es que se hace el diagnóstico del trastorno antisocial. El C es que existen pruebas de un trastorno disocial que comienza antes de los 15 años y hay que tener en cuenta en el último ítem que este comportamiento antisocial no aparece exclusivamente en el trastorno de una esquizofrenia o de un episodio maníaco, sino, como les decía, debe ser constante en el tiempo y debe estar en varios hábitos, como en la escuela, en la casa, en la vida personal, en el trabajo, etcétera. Bueno, en cuanto a la epidemiología del trastorno antisocial de personalidad, esta inicia antes de los 15 años. La prevalencia en una población mundial es aproximadamente el 3.6%.
se da más en hombres que en mujeres, con un 3% y las mujeres con un 1%, porque hay ciertos factores protectores. Para esto más adelante se los voy a decir. Y hay que tener muy en cuenta que en poblaciones carcelarias la prevalencia es de hasta del 75%. Es decir, la mayor población que pertenecen o que están involucradas en procesos legales, en cárceles, tienen trastornos antisociales de personalidad. En cuanto a la etiología, esta la mayoría de veces es desconocida. Hay que tener en cuenta que se tiene un riesgo 5 veces mayor cuando hay algún familiar de primer grado que hace pensar que es un componente genético, es decir, si los padres tienen trastorno antisocial de personalidad, sus hijos puede que lo desarrollen y puede estar asociado o no a maltrato infantil. Bueno, en cuanto al curso, esto es un curso crónico, es en el tiempo larga data, pero hay que tener en cuenta que se tiende a mejorar en cuanto a los años, alrededor de la 4ª década de vida. Se asocia también con el abuso de sustancias, con traumas, como consecuencia del suicidio, homicidio o conductas delictivas. En cuanto al tratamiento, no hay un tratamiento farmacológico que ayude a este trastorno antisocial. Se usan ciertos medicamentos como antidepresivos o ansiolíticos, pero para mejorar algunos síntomas de estos pacientes, como su irritabilidad, impulsividad, agresividad o ansiedad. Pero la base particular de este trastorno es la terapia conductual, es decir, intentar conductas deseables y eliminar aquellas que no en estos pacientes. Bueno, hay que tener en cuenta que sus asociaciones con la psicopatía. Entonces, la psicopatía no es reconocido como un criterio diagnóstico, pero esta también describe muchos de los síntomas que tienen pacientes con trastorno antisocial de la personalidad. Y además de esto, estos pacientes tienen unas relaciones interpersonales y unos rasgos afectivos muy difíciles de llevar. Acá tienen como un encanto superficial, se vuelven personas manipuladoras, insensibles y se afectan, no se afectan ante el daño que causan. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que no todos los antisociales son psicópatas. Hay algunos que sí, hay algunos que no, se asocian, pero no todos tienen que llevar los dos síntomas. Hay ciertas asociaciones con trastornos del estado de ánimo, entonces acá hay que tener en cuenta que el trastorno antisocial tiene muchos cambios en las personas y esto es como que se presenta en conjunto con ciertos trastornos específicos del estado de ánimo, que me ayudan a comprender más la variedad de los mecanismos, de las bases que me están pues comportando las problemáticas de estos trastornos antisociales. Y en cuanto a las asociaciones con trastornos de uso de sustancias, los estudios han informado que aproximadamente un 80 o un 85% de las personas que tienen trastorno antisocial de la personalidad tienen trastornos también por uso de sustancias. En una población de Estados Unidos, hicieron cierto estudio y aproximadamente el 13.5% de los pacientes con antisociales consumían alcohol y un 6.1% otros trastornos de consumo de drogas. Aproximadamente un 71% de los pacientes de un área, pues de un centro rural de pediatría en Estados Unidos abusaban de alcohol y el 62% con múltiples sustancias como cannabis y casi un tercio de estas personas abusaba de anfetaminas, lo cual vemos que es algo que va muy como ligado. Las pacientes, pues los pacientes que tienen trastorno antisocial son consumidores de sustancias psicoactivas en alto grado. Hay que tener muy en cuenta que previo al trastorno antisocial en la infancia está el trastorno de conducta, es decir, los pacientes menores de 15 años que vienen con un antecedente de un trastorno de conducta, si no se intenta como los factores de riesgo y los factores de protectores, intervenirlos a tiempo me pueden llevar a un trastorno antisocial de personalidad. Entonces acá en estos pacientes vemos problemas conductuales y emocionales que se presentan en niños y adolescentes. Estos pueden involucrar comportamientos desafiantes o impulsivos, consumos de drogas o actividades delictivas. Estos pacientes hacen daño a las demás personas, no sienten culpa, hacen daño a los animales,
son pirómanos, entre otras cosas. Desorden severo externo, que compromete comportamientos agresivos y antisociales como peleas, intimidaciones, crueldad, robo, prender fuego, estafa, absentismo escolar y otras infracciones de la regla. Hay ciertos factores de riesgo psicosocial para este trastorno de conducta. Entonces acá estos factores pueden dividirse en individuales, familiares o ambientales, y hay unos que son fuertemente predictivos y otros moderadamente predictivos, es decir, entre más factores tenga, más posibilidad hay de que los niños menores de 15 años puedan tener un trastorno de conducta. Entonces, entre estos, que estos niños, los factores de riesgo fuertemente predictivos, que tengan un comportamiento antisocial previo, es decir, que tengan actividades extrañas, actividades con los animales, actividades que pongan en peligro su vida antes o durante mucho tiempo. Que el inicio de la conducta delictiva o problemática sea temprano, aproximadamente a los 8 a 10 años. Problemas de disciplina en edades tempranas son aquellos niños que en el colegio pierden años, los profesores dicen que son problemáticos y que tienen ciertas conductas que afectan tanto el desarrollo de ellos como el desarrollo del resto de los niños de la clase. Compañeros o familiares antisociales. Los familiares, como les decía ahorita, dicen que puede tener una base genética cuando son primer grado de consanguinidad, o los compañeros cuando los niños, por ir como de la manito de los mismos compañeros, por no salirse de un círculo social, empiezan a tener conductas altamente peligrosas. Entre estas, participar en pandillas y el uso de sustancias psicoactivas a edades tempranas. ¿Por qué? Porque aparte del consumo, luego empiezan ciertos problemas con las autoridades, con las familias, cuando no tienen dinero para suministrar sus dosis de las sustancias psicoactivas. Y los factores de riesgo moderadamente predictivos, acá tenemos que ver ciertas características psicológicas de estas personas. Hay que tener en cuenta que los pacientes que tienen hiperactividad e impulsividad diagnosticada, si no tienen un tratamiento oportuno, pueden llegar a tener trastornos de conducta. Las relaciones entre padres e hijos, es decir, aquellos padres que maltratan a sus hijos, que no les prestan atención, esos hijos que crecen prácticamente solos porque no tienen una figura parental al lado como guiándolos por el camino, también es un factor de riesgo. Y los pacientes que tienen un bajo rendimiento académico. Y hay ciertos factores protectores. Estos factores protectores son variables que ayudan a compensar los efectos de los factores de riesgo. Entonces, tenemos factores de protección tanto individuales como sociales. Dicen que el sexo femenino es un factor de riesgo de protección, ya que biológicamente las mujeres tienen como un desarrollo más temprano que los hombres, por los que ya saben como a edades más tempranas qué se debe hacer y por qué camino deben ir. Hay que tener en cuenta la inteligencia alta de las personas, la capacidad que tienen de observar qué pasa dependiendo de cómo actúan, de qué cosas hacen, y la orientación social positiva, es decir, que los estudios, como la sociedad, como nuestras familias nos muestra una realidad, pero no las muestra hacia bien, para que seamos personas autónomas de tomar buenas decisiones. Un temperamento resistente, es decir, aquellas personas que independientemente de la sociedad en la que nos rodeamos, sean capaces de estar como con los pies en la tierra y tomar la decisión de ir por el camino del bien y no dejarse llevar por las demás amistades o algo cuando hay una competencia en una habilidad. Es decir, se va enfocando a las personas, a los niños, puede ser en un deporte o en algo que les guste, y hacer como de esto una oportunidad para ser mejor persona en un futuro. Y también como un factor de protección es la ansiedad. ¿Pero por qué la ansiedad? Porque cuando las personas tienen ansiedad, tienen miedo a equivocarse y tienen miedo a hacer algo mal, por lo que se vuelve un factor protector y no como hacer las cosas sin importarle qué consecuencias tenga. Y los factores de protección sociales es tener una relación cálida con el apoyo de los adultos, los padres, los cuidadores,
o también en los colegios, que el individuo y la familia se comprometen a los valores sociales como a las normas, que se inculca una norma desde casa y se enseña a respetarla. Y un reconocimiento por su participación en actividades extracurriculares positivas. Es decir, si la persona tiene una competencia en una habilidad, yo la tengo en un curso, siempre reconocer cuando haga sus cosas buenas e inculcar que si continúa en esto, puede llegar a ser cada vez mejor persona. Y ya, muchísimas gracias, espero que les haya quedado claro y abrimos un espacio para las preguntas. Muchas gracias, doctora Valentina, por la buena exposición del tema, ¿cierto? Es obviamente hablar como de una cuestión de la personalidad de los individuos, es todo un área extensa como de estudio, ¿cierto? Y hacer una síntesis del mismo no siempre llega a ser a veces como tan sencillo, pero se realizó de una manera como muy ilustrativa, tocando como los puntos como claves, digámoslo en este sentido, que es importante tener en cuenta para, al final de cuentas, tener conocimiento de qué se considera este padecimiento que, como les decía yo, es uno de los más frecuentes que nosotros llegamos a tratar dentro de la clínica Servir, aunado justamente a la cuestión del consumo de sustancias. En este sentido, doctor Ramón, no sé si usted quiere hacer algún comentario, aprovechando que prendió su cámara. No, Eric, pues muchas gracias y felicitar también a la doctora Valentina por su presentación. Los trastornos de la personalidad son un tema bastante complejo. En mi experiencia como psiquiatra, nosotros nos formamos aprendiendo a diagnosticar mucho la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el trastorno por uso de sustancias. Y vemos como que los trastornos de personalidad, al principio no tanto, pero con el tiempo en las adicciones aprendemos a evidenciar mucho que están bastante presentes. Es muy frecuente en personas con trastornos por uso de sustancias, el trastorno de la personalidad antisocial, pero no significa que todos lo tengan, un porcentaje importante. Y eso hace mucho más difícil el tratamiento. Sabes, Eric, que nosotros hemos tenido varias experiencias, no ha sido fácil. Hemos observado algunos comportamientos que pueden, o algunas maneras de proceder que pueden no propiamente configurar un trastorno de la personalidad antisocial, pero que sí generan mucha estrés dentro del ambiente terapéutico. Por ejemplo, muchos de los pacientes pueden ser manipuladores, distorsionan la información, tienen la habilidad de pronto de poner a unas personas miembros del equipo como los mejores y a otros como no tan buenos. Entonces empiezan a generar, partir el equipo terapéutico. Definitivamente en las etapas agudas del consumo de sustancias, por el daño que se produce en el lóbulo frontal, muchos de los pacientes prácticamente tienen falta de sentimientos de culpa, pobre empatía, y muchos han tenido también conductas antisociales como justamente el consumir y vender las sustancias. Entonces, este es un tema a tener muy en cuenta. La labor, Eric, nuestra con el equipo psicosocial es tratar de identificar hasta dónde son solo rasgos de personalidad y cuándo se configura un verdadero trastorno de la personalidad. Y bueno, estaremos pues prestos a hacer la retroalimentación que se requiera. Eso es como lo que quería decir yo, Eric, por ahora. Muy bien, doctor, muchas gracias. También creo que es importante para todas las familias el que observen por qué es que, o una de las razones de por qué es que tratamos a nuestros pacientes como los tratamos, ¿cierto? Observen toda esa cuestión de la cuestión de los factores protectores y los factores de riesgo precisamente para el desarrollo de una personalidad antisocial. Y lo que nosotros hacemos en la clínica precisamente va enfocado en la mejora de todos esos factores protectores
para que así disminuyamos la probabilidad de que una persona termine de desarrollar un padecimiento como un trastorno de la personalidad antisocial, ¿cierto? Siempre como una labor preventiva. Ahora, cuando tenemos a una persona con un trastorno antisocial de la personalidad, sabemos que va a ser una persona que va a tener una complicación mucho mayor en el avance de objetivos, en el tema de cumplir como metas, en el tema como de tener conductas prosociales, ¿cierto? Pero no está tampoco desahuciado, ¿cierto? No quiere decir que porque una persona ya haya sido diagnosticado con un trastorno antisocial de la personalidad, quiere decir que no hay nada que hacer por él, ¿cierto? Antes, por el contrario. La personalidad, a pesar de que se define como criterio clínico, digamos así, a partir de los 18 años de edad, es una situación que está en constante cambio, porque nosotros estamos siempre en un constante aprendizaje. Nosotros estamos constantemente en un dinamismo tal que nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestras formas de actuar, nuestras formas de interaccionar y también de regular como nuestros impulsos están en un constante cambio. Tan es así que, por ejemplo, llegamos a observar que hay pacientes que tienen trastorno antisocial de la personalidad, que llegan a tener una gran cantidad de problemas, que no llegan a tener como padecimientos y que solamente con el paso del tiempo y con la sabiduría que trae el tiempo y con las experiencias que esto trae y con las contingencias que terminan causándose por el hecho de las conductas que terminan teniendo, esta situación de las conductas antisociales disminuye de tal manera que ya no presentan el trastorno antisocial de la personalidad. Y eso por pura situación propia de aprendizaje, ¿cierto? Por pura cuestión propia de la experiencia. Ahora que si nosotros colocamos a una persona con un trastorno antisocial de la personalidad en un medio favorable, prosocial, que lo ayude precisamente al cambio de todas estas situaciones conductuales, que lo ayude hacia la introspección, que lo ayude hacia la regulación de sus propias conductas, de sus impulsos y demás, todavía podemos hacer muchísimo más por estas personas que llegan a tener este tipo de padecimiento, porque independientemente de la curación de la enfermedad, lo más importante a lo que nosotros le vamos dedicando es al desarrollo humano y a la mejora de la calidad de vida. Si bien lo que dice la doctora Valentina, de que no existe un tratamiento farmacológico para el trastorno antisocial de la personalidad, la realidad es que llegamos a ocupar distintos grupos de psicofármacos precisamente para regular ciertas condiciones dentro de los mismos síntomas del desarrollo de la personalidad, como por ejemplo la impulsividad, ¿cierto? Que es uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de varias de las conductas y de varios riesgos, entre ellos como la cuestión como del consumo de sustancias psicoactivas, ¿cierto? Sin embargo, el tratamiento idóneo para la cuestión del paciente con trastorno antisocial y del trastorno de conducta precisamente tiene que ver con la psicoterapia, ¿cierto? Y una psicoterapia muy, muy intensa, una psicoterapia como la que se lleva dentro de nuestra clínica. ¿Y qué es intensa? Porque tenemos al paciente todo el tiempo y todo el tiempo está recibiendo algún aspecto psicoterapéutico en la búsqueda de su cambio de su cambio de conducta. ¿Listo? Entonces, estas son como las acotaciones también como a realizar en cuanto a este sentido. No quiero que ustedes se vayan con una sensación de que ya no se puede hacer nada por estos pacientes, ni mucho menos. Antes, al contrario, siempre nuestra apuesta es al cambio, siempre nuestra apuesta es hacia el aprendizaje, siempre nuestra apuesta es al hecho de mejorar la calidad de vida de todos nuestros pacientes. ¿Listo? Doctor, entonces, tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta. La familia Fernández Moreno nos dice: muchas gracias, excelente tema. Tengo una pregunta. Cuando un individuo está internado contra su voluntad, puede llegar a verse incrementado el trastorno antisocial de la personalidad y quiera como desquitarse haciéndose daño, llegando al consumo y tener conductas obsesivas contra la familia. Muy bien.
Qué buena pregunta. Es una pregunta súper buena, sobre todo porque es algo que nosotros observamos de una manera muy frecuente en el tema del internamiento en contra de la voluntad. Y hay un principio que se tiene bien claro de evidencia científica a lo largo de más de 30, 40 años de tratamientos contra el consumo como de sustancias en la cuestión de la comunidad terapéutica, que es precisamente que un tratamiento no necesariamente necesita ser voluntario para precisamente ser exitoso, ¿cierto? O sea, que una persona acepte el hecho de que debe de ser internada, que una persona acepte el hecho de que sí necesita cambiar en cuanto a su consumo de sustancias o en cuanto a sus conductas para poder tener como una mejora, nos facilita a nosotros el trabajo, definitivamente, ¿cierto? Porque podemos, a final de cuentas, saltarnos el hecho como de ayudar a generar como la conciencia de la enfermedad, ¿cierto? Pero no es estrictamente en cuanto a esto. Una persona perfectamente puede llegar a estar internada en contra de su voluntad, y sí, a lo mejor inicialmente va a tener todas estas situaciones de obsesividad, de resentimiento, de situaciones de agresividad, de situaciones de malestar como familiar, es que están coartando mi libertad, etcétera, 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 en cuanto a este sentido. Pero a raíz de la situación como del tratamiento, a raíz como de entrar o que la persona empieza a entrar dentro de la conciencia como de la enfermedad, ¿cierto? Gradualmente las personas van aprendiendo y van observando hacia atrás, van disminuyendo la impulsividad, van mejorando la flexibilidad cognitiva, la flexibilidad como del pensamiento, y observando que fue una buena opción el hecho de haber entrado, y que muchas veces el hecho de tener internamientos inclusive en contra de la voluntad llegan a ser experiencias altamente transformadoras para la vida como del propio individuo. Entonces, una recomendación a las familias en ese sentido de que ustedes es normal el hecho como de sentir miedo, sobre todo por el tema de que pues bueno, las amenazas que se llegan a proferir, las situaciones de manipulación que muchas veces los pacientes, sobre todo con trastorno antisocial de personalidad, llegan a realizar en torno como a la familia, que llegan a ser como bastante dolorosas, ¿cierto? Pero no llegan a ser certezas completamente. Todo depende, claro está, del manejo que se le dé. Claro que si obviamente nosotros internamos en contra de la voluntad a un paciente en un lugar en donde no sea terapéutico, en donde lo que se lleva específicamente es terapia de choque, pues sí vamos a generar resentimientos y vamos a generar dificultades, claro. Sin embargo, si estamos en un proceso terapéutico como el que tenemos en nuestra clínica, esto no tiene por qué darse. Doctor, otra pregunta. ¿La ansiedad como factor protector se debe controlar o potencializar? Muy bien, esa es una buena pregunta, porque ahí jugamos como a la doble, ¿cierto? Como de cómo es posible que una situación como de ansiedad, que muchas veces se intenta como quitar, se intenta tratar, me sirva más bien como protección para el trastorno de personalidad. Lo que pasa es que la realidad, a final de cuentas, es que es muy compleja, y el hecho de que una persona tenga ansiedad, no por la ansiedad en sí, es que va a ayudar a protegerse, sino que una persona que tiene a final de cuentas ansiedad va a tener más prendida el área de la supervivencia, y como tal va a ser mucho menos impulsivo. Y al ser como mucho menos impulsivo debido a esa ansiedad, va a tener más capacidad como para poder pensar de una manera detallada las cosas. Entonces, en ese sentido, como factor protector para el trastorno antisocial de la personalidad, la ansiedad, no como trastorno de ansiedad, sino tener ansiedad, ¿cierto? Vivir la ansiedad, tener rasgos propiamente de ansiedad, ¿cierto? Es una cuestión que más bien tenemos que canalizar, y cuando se convierten en trastornos, ahí sí entonces sí los llegamos como a tratar. No sé si otra persona quisiera hacer una pregunta, si alguien más quiere hacer un comentario, uno de nuestros profesionales que están conectados.
Ana, buenas noches. Pues, no, primero felicitar pues a la doctora porque, como lo dije en uno de los comentarios, realmente pues una síntesis muy especial frente a un tema que es bien complejo y vasto, ¿cierto? Muy extenso en el tema de los trastornos de personalidad. Recomendarles y contarles a las familias, justo como lo que decía el doctor, es que en muchos momentos lo que hacemos con los pacientes es dignificar al ser humano, ¿cierto? Permitirle una forma distinta de verse, de nombrarse a sí mismo, incluso pues en esa relación que establecen con sus familiares. Y en esa medida, pues uno también busca no aumentar pues como los niveles de culpa que se puedan presentar si es que se presentan, sino más bien generar procesos reflexivos frente a las distintas responsabilidades que se viven en las experiencias de consumo o en las experiencias de maltrato que son muy comunes en las dinámicas de estos trastornos de personalidad a fin de favorecer experiencias de reparación. Me parece muy importante lo que dice el doctor, siempre pues tiene que haber una esperanza. Sabemos que la doctora lo nombraba como una personalidad que va a ser poco flexible, pero que en la medida en que tengamos un ambiente que sea constante, que se mantenga, pero que tampoco sea temeroso, ¿cierto? Vamos a avanzar en muchos aspectos, porque el trastorno de personalidad tiene dos medios por los que puede ser muy manipulador en la relación con el otro, y es a partir de la seducción, es decir, como de la complacencia, todo es muy bien, todo es muy bonito, o también pues a partir del miedo, y ese es que tú me trajiste aquí, esto me está haciendo daño, voy a tener un poco más como de rencor o rabia contigo, y todo esto de alguna manera lo que busca es mantener un nivel como de control acerca, bueno, un nivel de control en la relación con las otras personas, y buscamos en este proceso de identificación, cuando la familia nos comenta, como ha pasado con muchos de ustedes, no generar unos procesos confrontativos, pesados con los chicos, sino favorecer un proceso de reflexión frente a la misma conducta que termina siendo sumamente desadaptativa, y que sí, esa conducta sí termina deteriorando más el vínculo en este caso, pues como con los familiares. El ambiente terapéutico de nosotros es un ambiente que en cada momento, como lo decía el doctor, siempre va a buscar el sentido de la rehabilitación, y no solamente la rehabilitación en cuanto al consumo de sustancias psicoactivas, sino la posibilidad que como seres humanos todos tenemos de transformar nuestra realidad. No es cambiar a un ser humano por otro, porque no es posible, pero sí tenemos como la plena confianza de que podemos generar muchas variables dentro del contexto terapéutico para que se pueda dar procesos de transformación, pero que también es la familia la que en ese apoyo que va construyendo con la institución genere un ambiente coherente, un ambiente sin culpas, un ambiente que no tenga miedo al conflicto, y que pueda, digamos, aprovechar el conflicto no para engancharse a este, sino para identificar nuevas formas de afrontamiento a las que ya han tenido que vivir. Así que digamos que todo esto me reafirma el sentir de nosotros como equipo terapéutico, la razón de ser de la institución, que por supuesto son personas que por más situaciones difíciles y hay veces críticas, tenemos siempre que rescatar es al ser humano. Y desde ahí, desde la oportunidad de rescatarlo, bueno, nos hemos encontrado con infinitas posibilidades, y también la verdad hemos tenido la grata fortuna de sorprendernos el poder que tiene el cambio. Eso es. Muchas gracias, Cristina. Sí, ese es el tema, ese es el tema principal. También, desgraciadamente, por la sociedad en la que vivimos, ¿cierto? Como fenómeno cultural, la persona con trastorno antisocial de personalidad o psicopatía está muy caricaturizado, ¿cierto? Como el delincuente, el asesino serial, el que ¿cómo se llama? El que termina siendo como
un estafador, el que termina siendo como el que termina generando como muchísimo daño a toda la gente y demás en cuanto a este sentido, ¿cierto? Y de inmediato se nos mete la idea como del desahucio, precisamente dentro de la situación como de este padecimiento, ¿cierto? Pero no toda la realidad es que tiene que ser así, no todo es que todo está marcado como bajo la misma mirada. Y de ahí que es bien importante que ustedes vuelvo y siempre agradezco la confianza que ustedes hayan puesto en nosotros por el hecho de que precisamente nosotros como institución como de búsqueda, como de cambio y del desarrollo del ser humano, ¿cierto? Podemos hacer frente a complejidades tan importantes como esta y hasta la estigmatización que se tiene como de estos pacientes, ya de inmediatos catalogados como peligrosos o como inflexibles y crónicos que no se pueden como llegar a tratar. Es una carga que de todos modos estos pacientes llegan a tener y que estamos en ese punto de tratar como de modificar. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, alguna otra cuestión. Realmente nosotros en nuestra clínica sí tenemos pacientes con trastorno antisocial de la personalidad, pero en comparación con los pacientes con trastorno de conducta, es decir, los adolescentes que tienen el riesgo del desarrollo del trastorno de personalidad, la prevalencia del trastorno antisocial de la personalidad es mucho más baja. Es más frecuente que tengamos pacientes con trastornos de conducta. Y la gran ventaja es que se intervienen de manera temprana, se intervienen a los 12, 13, 15, antes de los 18 años de edad, y entonces la posibilidad de llegar hacia un trastorno antisocial disminuye de una manera muy importante. Juan Fernando, adelante. No, doctor, muchísimas gracias. Un saludo muy especial pues, a todos los que nos acompañan. Doctor, yo tengo una pregunta. Con el manual diagnóstico, especialmente de los trastornos de personalidad y trastornos de conducta, ¿qué cambios tenemos en el DSM-5 a diferencia del DSM-4? Realmente ninguno, Juan. Tanto el trastorno antisocial de la personalidad como el trastorno de conducta pasaron prácticamente igual, ¿cierto? Si no me falla la memoria, creo que el tema como del trastorno de conducta, la única modificación que hubo era el tema de que se quitó el criterio de que pasa demasiado tiempo fuera de casa, ¿cierto? Porque era como demasiado inespecífico en saber cuánto era como de que permanecía demasiado tiempo fuera de casa en el DSM-4. De resto, todos los demás de los criterios diagnósticos de trastorno de conducta y del trastorno antisocial son exactamente los mismos. Bueno, muy bien. Pues si no es más, si no hay alguna otra duda que ustedes tengan, que ya saben que este no es un espacio restrictivo así de que ya no nos pueden volver a preguntar nunca más de trastorno antisocial de la personalidad. Pues no, ¿cierto? Siempre estamos como en comunicación con ustedes. Si llegan a surgir cualquier duda directamente a través como de la intervención clínica que nosotros los profesionales llegamos a realizar con los pacientes, puede ahí ser planteada como la duda, la pregunta en algún otro de estos espacios que vamos a tener en este sentido de nuestras sesiones académicas. También se puede ser replanteado. Este es un espacio de comunicación por parte hacia los formadores, hacia los profesionales, hacia las familias también en este sentido. Es un espacio, al final de cuentas, que es para todos nosotros, para que podamos seguir aprendiendo. ¿Listo? Entonces, la próxima semana, nuestro neuropsicólogo Juan Fernando Arbeláez, ¿cierto?, nos hablará al respecto de otro de los diagnósticos más frecuentes que llegamos a encontrar dentro de nuestros pacientes, que es la capacidad intelectual limítrofe y la discapacidad intelectual leve.
¿A qué se refiere eso? ¿Cuál es la situación importante del reconocimiento de la misma? ¿Qué es lo que podemos esperar con respecto a estos pacientes? ¿Cuáles son las distintas exigencias que les podemos llegar a dar en este sentido para que no sea algo que quede dentro de como un diagnóstico ahí como de que le cuesta como trabajo solamente como aprender, porque es algo mucho más global que hay que tener como bien presente? Entonces, nos vemos la próxima semana, más o menos a la misma hora, 7 de la noche, como todos los miércoles, ¿listo? Si todo sale afortunadamente bien. Un agradecimiento, pues en especial a todas las familias que estuvieron acá conectadas, ¿cierto? Una felicitación a la doctora Valentina, que pues recibe felicitaciones por parte de mucha gente dentro de la clínica, también por la exposición que llegó a realizar, ¿listo? Y continuamos en comunicación. No sé si alguna otra cosa, doctor Ramón, Ana.